jóvenes, vamos a hablar hoy día sobre un tema muy importante que es sobre el sistema sensorial humano. Ya en una clase anterior se habló sobre el sistema nervioso, que va a estar muy concatenado con el sistema sensorial humano. Y eso lo vamos a ver ahora. Sistema sensorial humano. El sistema sensorial humano está formado por un conjunto de órganos que se van a encargar de captar los estímulos. No solamente captarlos, transformarlos en impulso nervioso y llevarlos hacia un centro nervioso para ser interpretados. Y ya luego el centro nervioso, una vez que interpreta ese estímulo en forma de sensación, recién pues lo podemos apreciar nosotros para tomar una acción. Por ello es importante también el sistema nervioso y también pues concatenado, te decía, al sistema sensorial humano. Pues bien, eso sería en cuanto al concepto. También es importante saber quiénes componen. Esto ya también se puede observar en un sistema nervioso, pero vamos a hacer de manera más específica lo que corresponde al sistema sensorial. Dentro de los componentes nosotros vamos a tener, primero, para que pueda ser captado, tenemos un estímulo. Este estímulo es la que va a iniciar prácticamente todo este proceso. Tenemos un estímulo. Para la representación aquí observamos a una persona que está observando, está tocando una fruta. Entonces ese fruto para la persona vendría a ser su estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Un estímulo es todo cambio, ¿no?, que ocurra en el medio, capaz de hacer que reaccione, ¿no?, o que se active un sistema nervioso, o se active el sistema nervioso. Cuando eso ocurre, entonces ese vendría a ser un estímulo. Puede ser energía, ¿no?, la energía, ¿no?, todo lo que nos rodea y todo lo que podemos captarlas. Pero ¿quién se encarga de captar estos estímulos? Y ahí tenemos un componente muy importante del sistema sensorial, y eso vendría a ser el receptor. Los receptores sensoriales. Los receptores. Un receptor sensorial. En realidad un receptor está formado por células o terminaciones nerviosas. Pero ¿por qué son importantes estas células o terminaciones nerviosas? Estas terminaciones nerviosas captan, son los que captan el estímulo. Captan el estímulo. Luego vamos a ver un poquito más profundo sobre el receptor y los diferentes tipos de receptores que hay. Muy bien, entonces, ¿qué hace un receptor? Es una célula o una terminación nerviosa que capta el estímulo. Una vez que capta ese estímulo, a ese estímulo lo va a transformar en impulso nervioso. Entonces, captan el estímulo y lo transforman. Y lo transforma en impulso nervioso. Y lo transforma en impulso nervioso. Esa es la función del receptor. Es más, esa transformación del estímulo en impulso nervioso, a eso se le va a llamar transducción, que ya pues lo vamos a detallar un poquito más adelante. Muy bien, entonces tenemos ahí al receptor. Función importante, capta el estímulo y lo convierte en impulso nervioso. Y una vez convertido en impulso nervioso, ya captó ese estímulo, en este caso el fruto, por el tacto, captó el estímulo, ahora se convirtió en impulso nervioso. Una vez que se convierte en impulso nervioso, recién ahí ese impulso nervioso puede ser conducido. Va a ser conducido. ¿Mediante quiénes son conducidos? Mediante las vías sensoriales. Recordando un poco a las vías sensoriales, hablábamos pues de fibras nerviosas en el sistema nervioso. Una fibra nerviosa que era la que llevaba hacia el centro nervioso, y a eso le llamábamos un nervio aferente. Y aquella pues respuesta que emitía el cerebro mediante otro nervio, que era el nervio eferente. Pues bien, eso corresponde a las vías sensoriales. En este caso estamos captando el estímulo, y una vez que capta el estímulo lo va a llevar hacia el centro nervioso. Entonces, ya los receptores de la mano en este caso, que captó el estímulo que vendría a ser este fruto, ya se ha transformado en impulso nervioso.
Y una vez te decía transformado en impulso nervioso, ese nervio aferente lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia el centro nervioso. Y el centro nervioso principalmente va a estar representado por el cerebro. Entonces, ese nervio lo lleva hacia, recordando un poquito sobre el sistema nervioso, hacia el tálamo, y del tálamo siempre lo lleva hacia una corteza, hacia la corteza cerebral. Y en esa corteza cerebral se va a interpretar. Pero vamos primero por partes. Entonces, ¿quién vendría a ser este? Vendría a ser la vía sensorial, que va a estar representado por un nervio. Vamos a colocar aquí. Este nervio es en realidad el nervio o neurona aferente. Neurona aferente. Ya está. La neurona aferente, entonces, o nervio aferente, es la que va a transportar o transmitir o conducir ese impulso nervioso. Y eso es llevado hacia el cerebro, y el cerebro o corteza cerebral correspondería a otro componente importante. Ese componente importante del sistema sensorial es el centro nervioso. Es el centro nervioso, que va a estar dado, te decía, por el cerebro, donde se va a interpretar ese estímulo. ¿Y en qué lo convierte? En sensación. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú captas, ¿no? Tomas una manzana, supongamos, ¿no? Esa manzana, ¿no? Ese estímulo es transformado en impulso nervioso, es llevado hacia tu cerebro y tu cerebro interpreta, lo interpreta de repente convirtiéndolo en sensación. Y puedes decir, pues, la manzana se ve agradable. Y inclusive te puede incitar a comerla también, ¿no? Esa es la respuesta que vas a dar. Entonces la sensación, por ejemplo, ¿no? Es justamente interpretado por el centro nervioso. Entonces, cuando un estímulo se interpreta, es convertido en sensación. Igual, ¿no? Al consumir un alimento o de repente al probar también, ¿no? Algún jugo, etcétera, se va a convertir en sensaciones que podrían ser agradables o tal vez desagradables. Entonces, ¿cómo se va a interpretar ello? ¿O dónde, perdón, se va a interpretar ello? Centro nervioso. Entonces, el centro nervioso que te decía va a estar o va a corresponder principalmente al cerebro. ¿Y qué parte del cerebro te mencionaba? La corteza cerebral. Es el lugar donde se van a interpretar estos estímulos que han sido transportados hacia el centro nervioso, pues, ¿no? Mediante impulso nervioso, claro está. Entonces, centro nervioso corresponde a la corteza sensorial, interpreta esos estímulos, interpreta el impulso nervioso, Pero ¿de quién? ¿A quién correspondió ese impulso nervioso? Del estímulo. Y es así como va a trabajar el sistema sensorial humano. Entonces, repasando rápidamente, ¿no? Tenemos ahí un estímulo que vendría a ser el fruto. Voy a hacer uso, por así decir, de nuestros órganos sensoriales. Para este caso, puede ser el tacto. También puede ser la visión, ¿no? Vamos con el tacto, ¿no? Si fuera el tacto, capta ese estímulo. Una vez que capta el estímulo, los receptores de la mano, estos receptores lo transforman en impulso nervioso. Una vez transformado en impulso nervioso, es llevado por las vías sensoriales, dado por el nervio aferente, llevado hacia el centro nervioso. Una vez llevado en el centro nervioso, ese estímulo transformado en impulso nervioso se interpreta, y esta interpretación va a estar dada mediante las sensaciones que se va a generar. Bien, entonces eso vendría a ser en cuanto a los componentes del sistema sensorial humano. Pero vamos a detallar también
cada uno de estos componentes. Principalmente vamos a detallar al receptor y a las vías sensoriales. Bien, ya estamos aquí, ¿no? Vamos a ver ahora los receptores sensoriales. Recordemos lo siguiente, ¿no? Eran 3 componentes en un sistema sensorial humano. Dentro de esos componentes teníamos a los receptores, ¿no? Tenemos también a las vías, ¿no? Las vías que van a permitir llevar estos estímulos transformados en impulso nervioso. Y también tenemos a un centro nervioso, ¿sí? Vamos a detallar un poco más sobre los receptores y básicamente las vías sensoriales. Bien, entonces veamos en el caso de los receptores sensoriales. Sabemos que un receptor sensorial es aquel que capta el estímulo, ¿sí? Y lo va a transformar en impulso nervioso. A eso se le va a conocer como la transducción. Es lo que hace. Pero dentro de los receptores podemos notar lo siguiente o ver lo siguiente, ¿no? Según el estímulo, lo que hemos estado trabajando, ¿no? El estímulo. Según el estímulo, puede ser un fotorreceptor. Un fotorreceptor. Fotorreceptor o fotoceptor, también suelen acortar esta palabra, ¿no? Fotorreceptor. En el caso del fotorreceptor, su nombre lo dice, el término foto, luz. Quiere decir que lo que va a captar va a ser la luz. ¿Y qué órgano en nuestro cuerpo es capaz de captar la luz? Los ojos. Los ojos, a nivel de la retina, los ojos captan esa luz, ese estímulo que vendría a ser la luz. Entonces, los fotorreceptores, ¿qué captan? Captan la luz. Captan la luz. ¿Y quién la capta? Los ojos. Voy a colocar aquí la retina de los ojos, ¿no? La retina. Entonces, nuestros ojos son fotorreceptores. A nivel de la retina son captados los estímulos luminosos. También pueden ser termorreceptores o también llamados termoceptores. Termorreceptores. Un termorreceptor también, ¿no? Observamos aquí el término termo y termo significa temperatura. Quiere decir que un termorreceptor va a captar la temperatura. Puede ser frío o puede ser calor. Entonces capta la temperatura. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo captaría la temperatura? La piel. Cuando hace mucho frío, nuestra piel capta esa temperatura y tenemos la sensación del frío. O cuando hace demasiado calor, ¿no? Esto también genera que prácticamente la piel sea sensible y te queme la piel, ¿no? Entonces está captando la piel este tipo de estímulos. Entonces, cuando capta la temperatura, puede ser, te decía, frío o calor. Voy a colocar aquí, frío o calor puede ser, ¿no? Entonces, ellos son considerados termorreceptores. En este caso, la piel vendría a ser un buen termorreceptor. Mecanorreceptores. Mecanorreceptores o también llamados mecanoceptor. Mecanorreceptor. Un mecanorreceptor capta sensaciones o estímulos físicos, ¿ya? Estímulos físicos, el tacto, por ejemplo, ¿no? La piel también, ¿no? Estímulo físico. Entonces voy a colocar estímulos físicos. Ahí está. Estímulos físicos es lo que va a captar un mecanorreceptor. ¿Y quién es el órgano encargado también? Te decía, la piel, ¿no? Entonces, aquí podría ser, por ejemplo, el tacto. El tacto, ¿no? Mecanorreceptor. También tenemos a los quimiorreceptores o quimioceptores también. Los quimiorreceptores, como su nombre lo dice, captan sustancias químicas. Captan sustancias químicas.
Ya está. Captan sustancias químicas. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo u órganos son los que captan sustancias químicas? Por ejemplo, nuestro olfato. El olfato capta las sustancias químicas que podrían ser volátiles. Estas son captadas por el olfato, que lo vamos a ver también, ¿no? Un poco más adelante. Entonces, el olfato vendría a ser el órgano que capta estas sustancias químicas. Voy a colocar aquí, ¿no? Olfato, ¿no? Pero no solamente el olfato capta las sustancias químicas, también pues la lengua, ¿no? Para el sentido del gusto, por ejemplo. La lengua capta sustancias químicas también. Y de ahí pues que podemos detectar algún sabor característico. Entonces pongamos aquí el olfato, también la lengua, ¿no? Son órganos. En el caso de la lengua es un órgano que capta las sustancias químicas. Esas sustancias químicas pueden ser volátiles, pueden ser líquidas y hasta sólidas inclusive. Entonces, cuando es capaz de captar estas sustancias químicas, se le llama quimioreceptores. Los nociceptores o nociceptores, estos son los que producen daño. Un nociceptor puede ser, por ejemplo, la piel, también puede ser un nociceptor. ¿Por qué te digo que captan daños? Ante un golpe, por ejemplo, ¿no? Un golpe o de repente laceración con un objeto punzante, etcétera, daña el tejido, ¿no? Y eso genera el dolor. Básicamente esto está referido para el dolor. Entonces los nociceptores captan el dolor. O sea, captan los estímulos que pueden ser también físicos y eso genera, como te decía, un daño, y ese daño genera el dolor, la sensación que vendría a ser el dolor ya pues. Muy bien, entonces esos son los nociceptores. Entonces tenemos ahí que según el estímulo en la cual son captados pueden ser los fotorreceptores, los termorreceptores, mecanoreceptores, quimioreceptores, nociceptores o nocireceptores. Entonces ellos son receptores sensoriales, que está muy ligado, te decía, a las vías sensoriales. Si estos son los estímulos que van a ser transformados en impulso nervioso, van a ser conducidos por una vía sensorial. En el caso de la vía sensorial, nuevamente, miren, este es el estímulo. Puede ser un clavo, ¿no? Un objeto punzante. Podría ser esto la piel, un receptor. Entonces el receptor capta ese estímulo. Ese estímulo se transforma en impulso nervioso y recuerda que a ese proceso que ocurre en los receptores sensoriales se le conoce como la transducción. Entonces, ¿qué es la transducción? La transducción vendría a ser el cambio o la transformación del estímulo en impulso nervioso. Eso es la transducción. Muy bien, una vez transformado ya en impulso nervioso, ahí es donde juega un papel importante un nervio. ¿Cómo se llama este nervio? Nervio aferente. Este nervio aferente es importante porque una vez que ese estímulo ya se ha transformado en impulso nervioso, el nervio es quien va a conducir ese estímulo hacia el centro nervioso. Lo lleva hacia el centro nervioso. Entonces, ¿qué es una vía sensorial? Simplemente es aquel que conduce ese impulso nervioso que corresponde al estímulo hacia el centro nervioso. Esa es la función de las vías sensoriales. Este es el nervio aferente, la que conduce, la que llega al centro nervioso, el centro nervioso la interpreta y se convierte en una sensación. Ahora va a depender, ¿no? Si ese centro nervioso lo interpreta positivamente o negativamente. Si es la sensación, de repente, una sensación agradable o desagradable. Y de acuerdo a ello, pues ya la corteza cerebral emitirá una respuesta, ¿no? Que eso básicamente lo habíamos visto en sistema nervioso, ¿no? Emite una respuesta que luego lo llevará hacia los efectores, recordando un poco el sistema nervioso. Y el efector es la que va a ejecutar la acción, ¿no? Es la acción en sí.
Y esto va a ser llevado por otro nervio, ya no aferente. El aferente lleva el impulso nervioso hacia el centro nervioso. Y el centro nervioso, para generar ya la acción, mediante el nervio eferente, lo llevaba hacia el órgano efector. Y se produce la actividad. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de una manzana. La persona toma una manzana. Esa manzana lo observa, ¿no? Lo observa y ya le da un tipo de sensación. Manzana, ¿no? De un brillo adecuado, un color adecuado, agradable. Eso es por la parte visual. Pero al tocarlo también siente la textura de esta manzana. Una manzana con una textura también, ¿no? No muy rígida, ¿no? Adecuada a la textura. Así que lo va a interpretar. Se transforma en impulso nervioso ese estímulo, ya sea visualmente por la retina o el tacto por la piel, y ahora pues lo lleva hacia el cerebro. Una vez llevado al cerebro, mi cerebro pues interpretará ese estímulo convertido en impulso nervioso en un estímulo, una sensación, ¿no? Agradable. Entonces, es agradable. Hasta ahí cumplió su papel el sistema sensorial. Y hay que ver, te decía, ¿no? Si yo, para mí, ese estímulo transformado en impulso nervioso, esa manzana para mí es agradable, luego podría también realizar una acción, ¿no? Mediante el nervio eferente ahora, va hacia el órgano efector, hacia mis músculos, y pues agarro la manzana y la mastico para comérmela. Entonces, ya eso es todo un proceso que tiene que ver también con el sistema nervioso. Por eso mencionaba que el sistema nervioso y el sistema sensorial están muy ligados, ¿ya? Muy concatenados. Muy bien, entendiendo esto, ahora sí, ¿no? Podemos ver cada uno de los órganos sensoriales que tenemos, que captan los estímulos, para luego, pues, nosotros poder explorar el mundo externo, como también interno, ¿no? Vamos entonces para la siguiente parte. Bien, muchachos, vamos a continuar viendo la parte del sentido del olfato. Ya habíamos hablado de la parte de los sistemas sensoriales o sistema sensorial. Ahora nos vamos a ver una de las partes, ¿no? Que es el sentido del olfato. Vamos a ver en qué consiste esta dinámica, este proceso en sí. De manera simple, ¿no? El sentido del olfato va a ser simplemente una sensación que se va a captar a partir de las sustancias químicas. Esas sustancias químicas tienen que presentar ciertas características para poder ser captados por el olfato, ¿no? Mediante las vías que se van a empezar a producir, ¿no? En cuanto a la sustancia química, llegará pues, o será captada por la nariz, llegará a una región llamada olfatoria y de ahí pues será procesado eso, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. También algo importante antes de empezar es que de todos los sentidos que tenemos, este es el sentido que está menos desarrollado. Y menos desarrollado, ¿por qué, no? En realidad pues debería ser un sentido muy desarrollado, ¿no? Nosotros como especie humana, como mamíferos tal vez, ¿no? Así como de repente lo es el perro o el gato u otros animales que se guían básicamente de su sentido del olfato o de su audición, ¿no? En nosotros el sentido del olfato se ha disminuido simplemente porque desde el momento que el hombre empezó a ser bípedo y tener un mayor campo visual, algunos sentidos fueron prácticamente desplazados o aminorándose en cuanto a su función. Al tener un mayor campo visual nos guiamos más por la vista, más que por el oído, más que por el olfato. Es más, cuando tú quieres consumir algún alimento, a veces lo ves y dices, wow, qué agradable se encuentra esa comida. Y solamente lo estás viendo, ni siquiera lo estás oliendo. Solamente el hecho de ver u observar a ese alimento o ese postre ya te da la sensación de que quieres, ¿no? Probar ese alimento, ¿no? Y eso sin haber inclusive degustado o sin haberlo olido, ¿no? O a veces inclusive, ¿no? Ves un alimento que tal vez pueda ser muy agradable y puede tener un buen aroma u olor, pero solamente el hecho de verlo, que no está muy bien definido, el color no es muy agradable que digamos, ¿no? O la forma como se presenta no es muy agradable, entonces también, ¿no? Dice, no lo quiero probar, porque se piensa que es desagradable, ¿no? Y sin embargo, pues no ha pasado por el sentido del olfato ni por el gusto de repente, ¿no? Entonces, es uno de los sentidos
que se ha visto aminorado por los otros sentidos, básicamente por la visión. Casi todos nosotros nos lo enfocamos por la vista, ¿no? Todo lo que vemos podemos definir si es agradable o desagradable sin haber pasado por otros sentidos. Bueno, vamos a ver en qué consiste este sentido del olfato. Bien, primero recordemos que hay estímulos. Un estímulo es la que va a permitir que nuestro órgano sensorial prácticamente se active o pueda procesar ese estímulo. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos aquí una persona que está oliendo un café que sea. Este café pues libera un aroma. Ese estímulo debe presentar ciertas características. Por ejemplo, el estímulo debe ser volátil. Claro, debe ser volátil para que pueda expandirse en el aire y pueda ser captado. Además de ser volátil, debe ser soluble. Soluble en agua, soluble en alcohol, soluble en lípidos. ¿Por qué tienen que ser solubles? Porque cuando llegue a la mucosa, que es acuosa, va a permitir pues que sean captados por los receptores. Vamos a verlo luego. Entonces, el estímulo, ¿qué características debe presentar? Debe ser volátil, debe ser soluble en agua, debe ser soluble en lípidos. Una vez que tiene esas características, este estímulo por el aire es llevado hacia nuestras fosas nasales. Recordando un poco sobre las fosas nasales, teníamos 3 regiones. Una región vestibular, ¿no?, de las fosas nasales, una región respiratoria, dada por los cornetes, y una región que era la región olfatoria. Son 3 regiones. La región olfatoria es el lugar donde se van a captar los estímulos. Entonces, tenemos el estímulo, ahí está, el estímulo. Tenemos a los receptores, ¿no?, olfatorios que se van a encontrar en esta región, y te decía que esa región es la región olfatoria, se encuentra en la región olfatoria. Ya está. Una vez que llega a la región olfatoria, vamos a ver qué es lo que pasa en esa región olfatoria. Para ello, vamos a ampliar esta porción, y ahí lo tenemos. Hemos ampliado esta porción y ahora podemos ver lo siguiente. En esta región olfatoria vamos a encontrar unas células que se encuentran en la mucosa olfatoria. Encontramos en la parte superior un hueso. Este es el hueso etmoides. Hueso etmoides. Este hueso etmoides es como una lámina, por eso también se le llama la lámina cribosa del hueso etmoides. Lámina cribosa del hueso etmoides. Ya está. Muy bien, ahora en la parte superior del hueso etmoide encontramos al bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Ahí está. Y en ese bulbo olfatorio encontramos células nerviosas. ¿Cómo se produce el proceso? Ya hemos ampliado esta zona, esta es la región olfatoria, y en esta región olfatoria encontramos a nivel de la mucosa una gran cantidad de células. Son las células olfatorias. Estas células olfatorias son células bipolares que se van a comunicar con las células llamadas las células mitrales. Y vamos a partir de aquí. Aquí vamos a encontrar una zona terminal de estas células olfatorias que son ciliadas, y es ahí donde se encuentran los receptores. Son quimiorreceptores porque recuerda, un quimiorreceptor capta sustancias químicas. Entonces ahí encontramos a los quimiorreceptores ciliados. Estos quimiorreceptores ciliados se encuentran en la mucosa, en la zona del mucus. En el mucus es donde se concentra gran cantidad de agua. Entonces, una característica que debe tener el estímulo, te decía, era que sea soluble. Cosa que cuando llega, volátil primero, llega hacia la mucosa, en la mucosa olfatoria a nivel del mucus, se puede solubilizar en el mucus. Una vez que se solubiliza, ahora va a poder ser captado por estos quimiorreceptores. Además de ser soluble en agua, ser volátil, soluble en agua, también tenía que ser soluble en lípidos. Y eso es importante porque recordemos que estas terminaciones
si bien es cierto son prolongaciones de la célula nerviosa, presentan una membrana y la membrana tiene un carácter lipídico, lipoproteico, ¿no? Pero carácter lipídico también. Por lo tanto, tiene que ser soluble en lípidos para que pueda también atravesar, ser captados por estos cilios quimiorreceptores. Entonces, las sustancias químicas con esas características son captados por estos quimiorreceptores ciliados. Aquí, justamente en estos receptores, ese estímulo es transformado en impulso nervioso. Llega por ahí el estímulo, ya que era volátil, soluble en agua, soluble en lípidos, y son captados por estos cilios quimiorreceptores. Se produce un proceso llamado la transducción. Recordemos que la transducción, ¿qué era? Simplemente que los receptores hacían que este estímulo se convirtiera en impulso nervioso. Una vez que se convierte en impulso nervioso, ahora sí, la neurona, que esta es una célula olfatoria, esta célula olfatoria va a conducir ese impulso nervioso. El impulso nervioso lo va a llevar hacia unas células llamadas las células mitrales. En el bulbo olfatorio encontramos a las células mitrales. Entonces, todas ellas son células mitrales. Ahí la encontramos. Entonces, cada una de estas células que atraviesan, si te das cuenta, atraviesan ese hueso etmoides, van a realizar sinapsis con estas células, las células mitrales. Entonces, una vez que realiza una sinapsis con estas células mitrales, las células mitrales rápidamente se dirigen hacia una área, hacia una región del cerebro, pero antes de dirigirse forman la llamada cintilla olfatoria. Esta porción que vemos aquí, que salen de los axones de estas células mitrales, se le conoce como cintilla. Esa es la cintilla olfatoria. Y esa cintilla olfatoria, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el cerebro. Hacia el cerebro. ¿Pero en qué porción del cerebro? ¿En qué parte del cerebro? Estas sensaciones olfatorias van a dirigirse hacia la corteza del lóbulo temporal. O sea, estas van a ir hacia el lóbulo temporal. En la corteza del lóbulo temporal. Ahí está. Llegan ahí y esta es la zona donde se va a interpretar ese estímulo ya transformado en impulso nervioso. Y esa es la fisiología del sentido del olfato. Veamos entonces nuevamente, ¿no? Teníamos el estímulo, ya está, el estímulo. Tenemos el receptor que capta ese estímulo, lo transforma en impulso nervioso y lo va a llevar hacia el bulbo olfatorio. Recordemos también que aquí algo muy importante, ¿no? Acá tenemos la glándula mucosa. Algo importante aquí es que estas células que ves, que son células olfatorias, estas células olfatorias en conjunto, lo que me van a formar todo en conjunto va a ser al primer par craneal. Recordemos los pares craneales. Primer par craneal, olfatorio. Entonces esas células olfatorias conforman al primer par craneal, ¿no? Entonces sigamos, ¿no? Luego estas células olfatorias van a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides, se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio realizan sinapsis con las células mitrales y luego estas se proyectan mediante los axones formando la cintilla olfatoria y estas al final llegan hacia el cerebro, parte del lóbulo temporal en la corteza, donde son interpretados. Una vez interpretados se toma la acción deseada. Bueno, hasta ahí es justamente donde cumple la función el sentido del olfato. Captar ese estímulo, llevarlo hacia el centro nervioso.
Así va a ser. Entonces tenemos ahí la secuencia: estímulo, receptores olfatorios, ¿no? Sinapsis con las células mitrales, formación de la cintilla olfatoria, esta es la vía olfatoria inclusive, y luego pues al lóbulo temporal donde se va a interpretar. Esta sería la fisiología y es así como estas sensaciones olfatorias pueden ser captadas. Además, algo muy importante para culminar esta parte es que las células olfatorias tienen la capacidad de no solamente regenerarse, sino también reproducirse. Algunas curiosidades sobre esto: células que se pueden reproducir. Es poco probable que pierdas el sentido del olfato, que puede ocurrir, sí, pero es poco probable. ¿Por qué? Porque estas células sí se pueden reproducir. Puedes perder el sentido del olfato por un tiempo y esta reproducción, esta regeneración también de estas células va a contribuir a que puedas recuperar el sentido del olfato. Además, también en el caso del sentido del olfato es la única, si nos damos cuenta, que no se va a dirigir hacia el tálamo. Recordemos que en el sistema nervioso el tálamo era el centro de relevo nervioso. Antes de llegar hacia la corteza cerebral, lo primero que hacía era llegar al tálamo y del tálamo hacia una corteza cerebral. Pero aquí, en este caso, no. En el caso de la olfacción, en el caso de esta, no. Del bulbo olfatorio se forma la cintilla olfatoria y se dirige directamente hacia la corteza del lóbulo temporal, sin pasar por el tálamo, ¿no? Pero esta es prácticamente la única, porque de ahí todas las demás que vamos a ver van a tener que pasar por el tálamo, excepto entonces el olfato o el sentido del olfato. Bien, muchachos, vamos a continuar, esta vez observando el sentido de la vista. Vamos a realizar el sentido de la vista. Es uno de los sentidos que, si bien es cierto, no está tan desarrollado en nosotros como es en las aves, por ejemplo, como son en las aves, pero es uno de los sentidos de los cuales más dependemos. Dependemos casi todo por nuestra vista. E inclusive nosotros podríamos escuchar algún tipo de sonido muy fuerte y generalmente hay la tendencia de observar antes de actuar, como quien dice, ¿no? Y como también ya alguna vez lo hemos mencionado, en el sentido del gusto, por ejemplo, que hemos mencionado, a veces observando un tipo de alimento, a veces nos da la sensación de que es agradable o delicioso, sin haberlo probado o sin haberlo inclusive olfateado o olido, ¿no? Entonces, es uno de los órganos de la cual más dependemos. Entonces, veamos ahora el sentido de la vista. Bien, observamos aquí la siguiente forma. Tenemos aquí una persona y esa persona está visualizando un estímulo. Ese estímulo es una manzana, por ejemplo. Entonces, el ojo, que son los globos oculares, van a captar ese estímulo. El estímulo, entonces, es la manzana. Procesa la información. Al captar el estímulo, que es la manzana, lo va a interpretar como alimento. Pero ¿cómo pasa esto? Cuando los ojos, los globos oculares, observan el estímulo, ellos presentan unas células que son fotorreceptoras y estos fotorreceptores captan el estímulo, hacen una transducción que va a ser convertirlo en impulso nervioso mediante células especializadas y estas a su vez la van a llevar hacia el tálamo. Recordando el tálamo, que era el centro de relevo nervioso, hacia el tálamo, y del tálamo lo va a llevar hacia la corteza del lóbulo occipital. Y es ahí justamente donde se va a interpretar ese estímulo. Una vez se interprete ese estímulo,
ahora pues podrá realizar una acción, que en este caso puede ser comérsela, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta la interpretación de ese estímulo a nivel de la corteza cerebral, lóbulo occipital, es en la cual ha cumplido ya la función el sentido de vista. Vamos a ver cómo ocurren estos procesos. Bien, el globo ocular o los ojos son justamente los órganos receptores. Estos órganos receptores la vamos a ampliar. Vamos a ampliar los globos oculares. Ahí lo tenemos. Hemos ampliado al globo ocular, a los ojos. Los ojos se caracterizan porque presentan tres túnicas. Una túnica fibrosa, la vamos a ver, una túnica vascular y una túnica nerviosa. Vamos primero con la parte de la túnica fibrosa. Cuando es captado el estímulo, ahí lo tenemos, este estímulo, ¿no?, es captado, atraviesa la parte de la córnea, llega al cristalino o lente y de ahí pues se va a proyectar hacia la retina. Vamos a ver cómo ocurre esto. Primero, la túnica fibrosa. La túnica fibrosa está conformado por dos porciones, dos partes del globo ocular. Y esas partes van a ser la córnea y la esclerótica. La córnea es esta porción. También se le considera como la ventana del ojo. Es la que se proyecta, es la que proyecta o recubre el globo ocular. Es transparente, es avascular, ventana del ojo. ¿Qué permite? Pues permite el paso de la luz. Los objetos que son captados como estímulo pasan. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, la córnea. La córnea, además, debido a que no presenta nervios en esa zona, se le puede realizar inclusive una cirugía. Principalmente cuando se realiza este tipo de cirugías, ¿no?, por la córnea, la ventaja es que al no presentar vasos sanguíneos, eso evitaría pues cualquier problema o cualquier daño o hemorragia, ¿no? Y de esta manera pues se hace un poco más factible realizar una cirugía a nivel de la córnea. Entonces la ventana del ojo vendría a ser la córnea, que permite dejar el paso de la luz. También tenemos a la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca del ojo, ¿no?, el blanco del ojo. Si observas los ojos, tenemos ahí pues una parte blanca y esa parte blanca es la esclerótica. Esto conforma la túnica fibrosa que se encuentra en la parte más externa y además pues son resistentes y es avascular básicamente. Después de la túnica fibrosa, vamos a ver primero las partes para ver la fisiología. Después de la túnica fibrosa podemos tener aquí también la túnica vascular. Se le dice túnica vascular porque esta sí presenta vasos sanguíneos. La túnica vascular va a estar conformado por la coroides. La coroides. La coroides vendría a ser esta porción que ves de color rojo, la coroides. Esta coroides es importante porque al ser vascular va a nutrir. ¿Y qué nutre? Nutre, por ejemplo, la retina, nutre, por ejemplo, a la esclerótica. Esta se encarga de nutrir, ya que presenta vasos sanguíneos. Entonces, la coroides nutre a la esclerótica, nutre a las células retiniales, ¿no?, a la retina. La túnica vascular además está formado por el iris. Este vendría a ser el iris, esa porción. Ahí está, ¿no?, el iris. El iris regula el paso de la luz, ¿no?, regula el paso de la luz. El iris, en la parte central, ¿no?, es la parte del orificio, lo que siempre es de color negro porque es un orificio, que es la pupila inclusive,
está conformado por el iris. Este es el iris y ese espacio vacío, voy a colocarlo por aquí, este espacio vendría a ser la pupila. Por eso es que una persona podría tener el color de ojos, cualquiera sea, pero siempre la parte central va a ser oscura. ¿Por qué? Porque es un orificio. Además, algo muy importante también en el iris, ahí vamos a encontrar células pigmentarias llamadas melanocitos. Los melanocitos son células que contienen o liberan una sustancia que es la melanina y de acuerdo a la cantidad de melanina es lo que le da el color característico de los ojos de una persona. Si tienes ojos azules, ojos celestes, ojos verdes, eso se debe a la cantidad pues, de melanina que se concentra en esa zona, ¿no? Entonces, una persona que tenga ojos oscuros, ojos negros, por ejemplo, es porque tiene una mayor concentración de melanina a nivel del iris. Y mientras más claro sea, menos melanina se encontrará en esa zona. El color de los ojos tal vez un poco menos frecuente van a ser los ojos de color verde. Entonces, si te preguntan, ¿no?, ¿quién le da el color a los ojos? Justamente vendría a ser el iris. Muy bien, el iris entonces, ¿no? Esta se dilata o se contrae, ¿no? Y eso va a permitir el paso de luz. Si esta pupila, ¿no?, que es el orificio, deja pasar la luz, eso va a depender del iris. El iris, si se contrae, permite que la pupila se amplíe o se dilate, la pupila, y de esa manera deja mayor paso de luz. En cambio, si esta se dilata, el iris se dilata, eso hace que la luz incida con una menor proporción. Recordemos también que esto está mediado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Si es simpático ante una situación de peligro o inclusive una situación cuando el lugar es oscuro, pues esta se amplía, ¿no? El iris se contrae, la pupila se dilata y eso se llama midriasis, deja pasar más luz. ¿Para qué? Para que se pueda observar mejor. Muy bien, entonces tenemos ahí a la coroides, voy a colocarlo en asterisco, tenemos al iris, bien, ahí está, y también vamos a tener al cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está formado por el músculo ciliar y los procesos ciliares, ¿no?, en esta zona. Lo vamos a anotar ahí, músculo ciliar, procesos ciliares. Conforman al cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es importante porque gracias a ella es que va a formar al humor acuoso. El humor acuoso se encuentra en la parte anterior del globo ocular. Es un líquido renovable, se renueva constantemente. Humor acuoso. Entonces, ¿quién lo forma? El cuerpo ciliar de manera general. Estos tres componentes, coroides, iris y cuerpo ciliar, conforman a la túnica vascular. ¿Y por qué? Porque ya, como mencionamos, esta túnica contiene vasos sanguíneos. Bien, sigamos con la estructura. Y tenemos ahora la túnica nerviosa. La túnica nerviosa. La túnica nerviosa va a estar conformada por la retina. La retina que se encuentra, ¿no?, en la parte más interna. Tenemos aquí la coroides y lo que le sigue es la retina. La retina, túnica nerviosa, y ahí vamos a encontrar dos tipos de células principalmente, ¿no? Son células bipolares, células que captan el estímulo. Ese estímulo que es captado gracias a la luz va a permitir que se dé ese proceso sináptico. Cuando llega ahí el estímulo, atraviesa la córnea, llega al lente cristalino y se proyecta a la retina. La retina es muy sensible a la luz. Estas células fotorreceptoras son los conos y los bastones. En el caso de los conos y los bastones. Vamos primero con los bastones.
Los bastones se van a caracterizar por ser células un poco más alargadas, también son bipolares, son muy sensibles a la luz, pero aquí esto va a ser principalmente para una luz nocturna. Por eso es que cuando hablamos de los bastones le llamamos visión nocturna. Visión nocturna. Me va a permitir una visión nocturna, una visión en blanco y negro. Visión en blanco y negro, los bastones. Entonces, comúnmente de noche, cuando observas en la noche, pues no se difieren muy bien los colores. Ahí está actuando los bastones, ¿no? Ahí están actuando los bastones. Después de los bastones, también tenemos a los conos. Conos son células también bipolares y estas se encargan de la visión diurna. Visión diurna. Los conos. Además, también la visión en colores. Los colores se pueden apreciar gracias a la presencia de los conos. Entonces, visión de colores, comúnmente decimos, y en el caso de los bastones, una visión en blanco y negro. Y aquí también algo muy importante cuando se habla de la visión de colores. La visión de colores se da en algunas especies, como por ejemplo los mamíferos, ¿no? Somos mamíferos, y dentro de los mamíferos los primates, somos primates, y vemos pues los colores, ¿no? Pero no todos los mamíferos van a poder observar los colores, ¿no? Principalmente los primates observan los colores. Y de ahí también el mito, ¿no? De decir de que los toros, por ejemplo, se enfurecen cuando ven el color rojo. Y pues eso es, o no es cierto, ¿no? Y no es cierto simplemente porque se ha descubierto, ¿no? Se ha descubierto a nivel de globo ocular, a nivel de la retina del globo ocular de los toros, que simplemente no hay conos. Si no hay conos, no hay visión en colores, así que ellos observan en blanco y negro. Así que el mito de que los toros se enfurecen cuando ven el color rojo, pues justamente es eso, un mito, ¿no? No tiene que ver nada los colores, simplemente la provocación que puede realizar la persona frente al toro. Muy bien, entonces, ¿a qué se debe? Se debe simplemente porque en sus ojos encontramos bastones y no conos. Entonces, a veces se cuestiona ello, ¿no? Dicen, pero alguien se ha puesto el ojo de un toro para ver si ve en blanco y negro, y no es necesario. La presencia de los bastones te lo dice. Muy bien. La retina, la túnica nerviosa, se caracteriza por presentar una zona en donde hay una gran cantidad de conos. A esta zona se le conoce como la fovea. Vendría a ser la fovea. La fovea es importante porque es aquí en la fovea donde se produce una mayor agudeza visual. Mayor agudeza visual. Ya está. Tenemos una fovea ahí, ¿no? Una depresión de la retina donde hay una gran cantidad de conos, la fovea, mayor agudeza visual. Tú observas lo que ves, pues, ¿no? A una distancia, de repente hasta algunos se podrían jactar de que ven a largas distancias y está muy bien, y eso lo hacen solamente con una fovea por cada globo ocular. Entonces la agudeza visual, el hecho de que tú puedas observar a larga distancia se debe a la fovea. Tenemos una fobia. En el caso de las aves, sabemos que pues, ellos tienen todavía no una mayor agudeza visual, y es porque ellos presentan más de una fobia. Así que ellos pueden observar a largas distancias, lo que de repente pues, para nosotros sería muy complicado, ¿no? Entonces, la fobia, zona de mayor agudeza visual. Así es. Bien, ahora sí. Tenemos entonces nuevamente túnica fibrosa, túnica vascular y la túnica nerviosa, ¿no? Además también acotar algo de la túnica nerviosa.
es que estas, cuando se juntan a este nivel, forman el nervio óptico, y en esta porción que está debajo de la fóvea, donde se va a formar el nervio óptico, esta porción se le conoce como el punto ciego. En este lugar no hay ni conos ni bastones, así que es una zona en la cual no se puede captar o no se puede observar ningún objeto. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo es la parte de la fisiología. Capta el estímulo, ahí está, que es una manzana, está captando el estímulo. Las células fotorreceptoras son las que van a permitir convertir ese estímulo en impulso nervioso, pero para ello tiene que pasar estas zonas. En este caso, la córnea, que permite el paso de esta luz de la imagen, y va a llegar hacia la lente. Se le llama lente o también le decimos cristalino. Lente o cristalino. Esta lente o cristalino permite la acomodación de las imágenes, refracta la luz, refracta la imagen. Yo observo esta manzana en esta posición, nos guiamos por la hoja. Y cuando se proyecta a la retina, porque es ahí donde se va a transformar ese estímulo en impulso nervioso, se proyecta de una manera inversa. Así es. Entonces, todas las imágenes que nosotros observamos lo vemos en realidad, o como se proyecta a nivel de nuestra retina, es inverso. Pero si eso es así, entonces ¿por qué no vemos las cosas de cabeza? Es simplemente porque nuestro cerebro lo interpreta. Donde tal vez no pueda ocurrir esto de repente en un neonato. Cuando a veces un pequeño, ¿no?, observa por primera vez, ve en inverso. A veces algunos ya están así, pues cuando te miran como un poquito extraño, como si no te vieran. ¿Por qué? Porque poco a poco va a aprender, su mismo cerebro pues va a empezar a acomodar ese objeto. Se proyecta de manera invertida, pero cuando llega nuestro cerebro lo interpreta y lo revierte, y de esa manera observamos los objetos tal y cual, pues, ¿no? Importante entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué si se proyecta esta imagen así invertida, por qué no lo vemos así invertido? Simplemente porque nuestro cerebro ya lo acomoda. Muy bien, entonces llega a este nivel, ¿no? Llega hacia la lente o cristalino. La lente o cristalino es una estructura móvil que permite la acomodación. Si yo tengo un objeto a una distancia, automáticamente el cristalino acomoda esa imagen y de esa manera sé más o menos a qué distancia está. Si sigo acercando la imagen, automáticamente el cristalino va enfocando esa imagen. Esa es la ventaja del cristalino. El movimiento que presenta va a permitir a nosotros enfocar muy bien una imagen, ya sea cercana o lejana. También aquí algo muy importante, lo que ocurre cuando esta lente o cristalino se vuelve opaco. Con el tiempo a veces suele volverse opaco, blanco se podría decir. Si eso ocurre, a eso se le conoce como una enfermedad llamada cataratas. Las cataratas entonces se produce justamente por el envejecimiento, la opacidad de la lente o cristalino. Muy bien. Sigamos. Una vez que llega esta imagen proyectada hacia la retina, pasa por un espacio vítreo, se le llama, y justamente aquí se encuentra el llamado humor vítreo. Contiene colágeno este humor vítreo, contiene una gran cantidad de agua, también es acuoso el humor vítreo. Ya está, el humor vítreo entonces, pasa el humor vítreo, se proyecta hacia la retina. En la retina es justamente donde estas células fotorreceptoras transforman el estímulo en impulso nervioso mediante transducción. Y de esta manera, pues, si proyectamos esta zona, ahí están las células. Estas células son importantes porque al transformar en impulso nervioso lo van a llevar lo van a llevar hacia el cerebro, pero antes tiene que pasar por el tálamo. Entonces veamos aquí, ese estímulo forma al final el nervio óptico, este vendría a ser
Voy a colocar aquí el nervio óptico. Ahí está. El nervio óptico. Este nervio óptico transmite ese impulso nervioso hacia el cerebro. El cerebro llega hacia el tálamo y del tálamo ahora, recuerda que es un centro de relevo nervioso, del tálamo se dirige hacia la corteza del lóbulo occipital. Entonces llega en la corteza del lóbulo occipital. Ya está. Y es ahí, en la corteza del lóbulo occipital, donde se va a interpretar ese estímulo. En este caso, pues, la manzana lo va a interpretar como alimento. Y la acción que va a realizar, pues, sería, pues, consumirla, comerla, pues, ¿no? Bien, eso sería en cuanto al sentido de la vista, ¿no? Una parte general, fisiológica, en la cual, pues, las imágenes que nosotros observamos son captados, son transformados en impulso nervioso, son llevados mediante el nervio óptico hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza del lóbulo occipital. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente sentido. Bien, vamos a ver ahora el sentido del gusto. Sentido del gusto. El sentido del gusto es una sensación que se va a obtener por el consumo de alimentos, sustancias químicas que van a llegar hacia la base de la lengua y de ahí pues mediante las papilas gustativas, los botones gustativos, se van a interpretar. La lengua va a captar además los sabores que vamos a ver ahora cuáles son ellos. Vamos a empezar entonces hablando del sentido del gusto. Bien, ¿se acuerdan cuando la persona observaba una imagen que era justamente una manzana? Pues ahora pues vio la manzana, vio que tenía un color adecuado, una forma adecuada, así que va a probarla. Y en eso pues le da un mordisco. Ese mordisco que da, ¿no? Y el momento pues de tomar esta manzana, va a masticarla y justamente la sustancia química que va a liberar esta manzana va a estimular al órgano que va a captar esos estímulos. Y el órgano que capta ese estímulo vendría a ser la lengua. La lengua. Ahí está. La lengua. La lengua capta el estímulo. Una vez que la lengua capta ese estímulo, en la lengua vamos a encontrar zonas o regiones en las cuales encontramos células que están especializadas para captar los sabores, especializadas para llevar ese impulso nervioso hacia el cerebro y ser interpretado. Vamos a ver los sabores. Entonces tenemos el estímulo y vamos a ver ahora los sabores. La lengua presenta regiones en las cuales se puede captar los sabores. Por ejemplo, en la parte de la lengua, a lo que conocemos como la punta de la lengua, se puede captar el sabor dulce. Puedes hacer lo siguiente, puedes tomar un poco de azúcar y puedes colocarlo cuidadosamente en ciertas zonas de tu lengua. No en toda la zona de tu lengua tú vas a captar el sabor dulce, lo vas a captar más en la punta de la lengua. Justo ahí, en la punta de la lengua. Entonces tú colocas un poco de azúcar en la punta de la lengua, al toque captas el sabor dulce. El sabor salado. El sabor salado se encuentra a los lados. En los lados, ¿no? Lado inferior de la lengua, ahí vamos a encontrar la región que capta el sabor salado. Ahí está, ¿no? El sabor salado. Luego en la parte superior también de los lados se va a captar el sabor ácido o agrio, también le decimos, ácido o agrio. Y en la parte superior o la base de la lengua, aquí vamos a encontrar también regiones que captan el sabor amargo. 4 son los sabores y un sabor adicional
que vendría a ser el umami, que es justamente en esta zona central básicamente, el sabor umami. Bueno, yo creo que estás familiarizado con estos sabores. El amargo, pues, un café amargo, por ejemplo. El ácido, un limón, por ejemplo, el zumo de limón. El salado, bueno, la sal de cocina que tenemos también, ¿no? Puedes probarlo y en esta zona se va a estimular, ¿no? Captas el sabor. Y el dulce, pues, por el azúcar, ¿no? Que comúnmente, pues, colocamos en nuestro desayuno, en nuestros refrescos. Y el sabor umami, este sabor umami es el sabor semejante, entre queso más o menos, o el Ajinomoto, por ejemplo. Creo que ahí se puede sentir mejor este sabor. Si has probado alguna vez el Ajinomoto, tiene un sabor característico ya. Ese sabor es considerado el sabor umami. Bien, sigamos, ¿no? La lengua, además, ¿no? Capta los sabores, pero también pues ahí encontramos nervios. Y también algo importante en esta parte es que de estos sabores, ¿no? El sabor cuya lengua pues contiene receptores para que sea más sensible es el sabor amargo. Este tiene que ver como un contexto evolutivo ya, ¿no? Con el tiempo pues generalmente, ¿no? Los alimentos que se consumían podrían ser venenosos y si son venenosos, bueno, sabemos que podría causar estragos en la persona o en cualquier inclusive animal. Y es porque los venenos generalmente tienden a presentar un sabor amargo. Entonces, la lengua se ha vuelto mucho más especializada para captar principalmente a los venenos, o sea, el sabor amargo, básicamente por ello, ¿no? Entonces, el sabor de la cual somos más sensibles, sabor amargo. Muy bien, entonces tenemos ya en la lengua, ¿no? Ubicados los sabores, regiones en las cuales pues, se puede captar estas sustancias químicas. Y también aquí vamos a encontrar los nervios, ¿no? Los nervios que van a tomar, una vez que son transformados en impulso nervioso, van a tomar esta información, lo van a llevar hacia el centro nervioso. Vamos a adelantar esto un poquito para ver la estructura. Tenemos, por ejemplo, al nervio vago, que es el 10º par craneal. Tenemos también al glosofaringeo, que es el 9º par craneal. Y tenemos al nervio facial, que es el 7º par craneal. Tenemos el nervio facial, que es el 7º par craneal. Ya está. Estos van a controlar prácticamente o van a permitir que esas sustancias químicas captadas sean transformadas en impulso nervioso y llevadas, no garantiza, ¿no? Que estos sean llevadas por el nervio hacia el lóbulo parietal. Vamos a ver cómo es ahora. Bien, entonces ya conocemos más o menos los nervios, ¿no? Los nervios que se encuentran aquí. Algo importante también para adelantar un poco sobre ello. Mira, el nervio facial, el 7º par craneal, justo se ubica en esta zona que permite la captación más del sabor salado. Por eso una característica de una persona que sufre de parálisis facial es que al inicio a veces suele perder el gusto, ¿no? El gusto al sabor salado. Prueba algún alimento y dice, aparentemente le falta sal, ¿no? Pero eso se debe porque ya ese nervio ya se está inflamando, ¿no? Poco a poco. Y pues debido a ello se produce la parálisis facial y también debido a ello pues se pierde el gusto al sabor salado. Bueno, es uno de los indicadores también que a la persona le pueda dar una parálisis facial.
Bien, ahora, en esta zona en la lengua es el órgano, te decía, que capta las sustancias químicas, y eso se debe a que en la lengua vamos a encontrar papilas gustativas y en esas papilas botones gustativos. Entonces ampliamos esta zona, mira, aquí tenemos a las papilas gustativas. Las papilas gustativas pueden ser, de acuerdo a su forma, las caliciformes o circunvaladas, también las llaman caliciformis o circunvaladas. Pueden ser fungiformes o filiformes. En el caso de las caliciformes presentan en los lados, ¿no?, en los lados, botones gustativos. Por aquí luego ampliaremos estos botones gustativos. Ahí está el botón gustativo. Presenta una gran cantidad de botones gustativos, 100 aproximadamente, y se encuentra en la base de la lengua, en esta zona, en la base de la lengua. Mira, estas son las papilas gustativas caliciformes, las caliciformes, que serán entre 8 a 12 de estas papilas gustativas. En la base de la lengua, entonces, ahí encontramos a los botones gustativos. Entonces son caliciformes, ¿sí? Caliciformes. Ahí está. Entonces, ¿cuántos son? Aproximadamente entre 8 a 12. Entre 8 a 12. Las caliciformes. También tenemos por aquí al fungiforme. Esta se encuentra en la punta y en los bordes de la lengua. Las fungiformes. Estas también presentan botones gustativos, pero no tanto como lo presentaría las caliciformes. Aquí, por ejemplo, sería aproximadamente 5, ¿no? Aproximadamente. Y las filiformes se encuentran en esta zona de la parte media, cerca de esta zona, ¿no? En esta zona. Hablamos pues de los 2/3 anteriores de la lengua, filiformes. Su función es táctil. Ahí no hay ahí no hay botones gustativos, no hay ninguno. Así que, ¿se puede captar sabor a ese nivel? No, las filiformes no. Entonces, ¿de qué están formadas? Simplemente como estructuras, como vellosidades, a veces se puede presentar. Y no presenta no presentan botones gustativos. Las filiformes tienen una función más táctil. Tal vez esto lo puedas apreciar un poco mejor en algunos animales, como por ejemplo los gatos. Si alguna vez un gato pues te ha pasado la lengua en la piel, sientes como espinitas, ya estas conformarían a las papilas filiformes. En la vaca pues es mayor todavía, ¿no? Bueno, entonces función es táctil. Muy bien, entonces tenemos ahí a las papilas gustativas. Bien, vamos a ver en el caso de las caliciformes. Presentan más o menos entre 8 o 12, ¿no? Forman la llamada V lingual, también le decimos, la V lingual. Entonces la V lingual, y ahí vamos a encontrar una gran cantidad de botones gustativos. Las personas que presentan pues mucho más botones gustativos son aquellos que pueden ser mucho más sensibles también a captar diferentes tipos de sabores, o inclusive las combinaciones de sabores que se hacen podría diferenciarlo, ¿no? Generalmente pues, por ejemplo, un catador, por ejemplo, ¿no?, cuya herramienta de trabajo, por así decir, es su lengua. El gusto o las sustancias que prueba para poder determinar si de repente está bien fermentado ese producto, ¿no?, o bien cocinado, dependiendo si es de café o si es de vino, etc. Pues, ¿no? Entonces se debe básicamente a la presencia de varios botones gustativos. ¿Pero qué es un botón gustativo? Ampliamos aquí. Mencionábamos que las papilas gustativas, como por ejemplo las caliciformes, presentan cerca de los lados una gran cantidad de botones gustativos. Ampliamos un botón gustativo. Primero vamos a ver la estructura. Un botón gustativo presenta un pequeño poro. Entonces se le llama poro gustativo.
Ya está. Entonces ese porito es por donde va a llegar la sustancia química. Ahí va a llegar la sustancia química. También tenemos a las células gustativas. Estas células gustativas se caracterizan porque presentan microvellosidades. En el borde superior presentan una gran cantidad de microvellosidades. Ya está. Las microvellosidades. Estas microvellosidades son importantes porque amplían el área gustativa. Claro, las vellosidades amplían más el área para captar las sustancias químicas. Son muy sensibles a las sustancias químicas, ¿no? Entonces, el poro gustativo, microvellosidades que contienen estas células gustativas, captan las sustancias químicas. También tenemos células que están a sus lados, llamadas células sustentaculares. Como su nombre dice, sustentacular, es quien va a sostener. También tenemos por ahí una célula en la base que lleva el nombre de célula basal. Célula basal. Esos conforman al botón gustativo. Aquí, importante, estas células gustativas y esas microvellosidades. Ahora, los botones gustativos que están en la lengua, ¿no?, a nivel de las papilas, van a estar conectadas a los nervios. ¿Y cuáles son esos nervios? Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Estos nervios van a ser, vamos a ver aquí. Sí, vamos a hacer. Ya está. ¿Quiénes se encuentran aquí? El séptimo par craneal, el nervio facial. Tenemos también el noveno par craneal y el décimo par craneal. Séptimo, noveno y décimo par craneal. O sea, el nervio facial, el glosofaringeo y el nervio vago. Ellos inervan, ¿no?, esta zona de los botones gustativos, y una vez que le inervan se convierte pues en el nervio gustativo, ¿no? Este nervio llega hacia el cerebro, ¿no? Recordemos, ¿no?, siempre llega primero al tálamo y del tálamo hacia la corteza del lóbulo parietal. Así es. Y ese es el camino que sigue una sustancia química para ser captado por la lengua, ¿no? Bien, entonces veamos lo siguiente, ¿no?, los pasos ahí. Estímulo. El estímulo es captado por el órgano, ¿no?, que es la lengua. La lengua capta los sabores de ese estímulo gracias a que está inervada y gracias a las papilas gustativas, que son variadas. Puede ser caliciformis, fungiformis o fungiforme, filiforme. Entre estos, las caliciformes son las que más botones gustativos van a presentar. Entonces se capta la sustancia química a nivel de los botones gustativos. A nivel del poro gustativo llega la sustancia química, las microvellosidades amplían el área gustativa, la célula gustativa está conectada con los nervios, séptimo, noveno y décimo par craneal, y estos son llevados hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza del lóbulo parietal. Además, algo adicional a ello, comúnmente cuando una persona consume un producto, por ejemplo, que sea grasosa, estas pueden bloquear al poro gustativo, y por eso es que a veces la sensación del sabor aminora, ¿no? Aminora. En el caso del botón gustativo. Entonces, comúnmente para poder de repente disolver ello, a veces algunas personas, sobre todo cuando son carnes, consumen vino, ¿no?, un vino tinto, que de cierta manera pues limpia, por así decir, y las sensaciones volverían a sentirse de la misma manera que al inicio de probarlo.
Además también esto está comunicado con con el hipocampo también. Y es por eso que también esto puede evocar a veces a los recuerdos, ¿no? Igual que en el caso del olfato inclusive. En el caso de los alimentos, puedes estar fuera de tu país y de repente vas a un lugar y justo pruebas un plato que era típico de tu país o de tu pueblo. Lo pruebas y al toque te empiezas a evocar de repente a tu niñez tal vez, o de repente pues al lugar de repente de donde venías, ¿no? Tu pueblo o algún lugar significativo, ¿no? Y es porque está relacionado también con las emociones, con el tálamo. Muy bien, entonces eso vendría a ser el sentido del gusto. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora sobre el sentido de la audición. ¿Cómo se da este proceso en la cual todo sonido que escuchamos son captados y no solamente ellos, sino también son interpretados? Vamos a ver primero las partes de los que conforman el sistema auditivo, sistema sensorial, y luego veremos pues cómo es la parte de los procesos que ocurre para que podamos captar ese sonido e interpretarlo. Bien, tenemos aquí al oído. El oído es el órgano encargado de captar las ondas sonoras, encargado de conducirlo cuando se transforman en impulso nervioso y también pues al final de interpretarse. Vamos a ver cómo es ello. Tenemos aquí el oído que presenta tres porciones. La primera porción, que está justamente relacionado con el medio externo, va a ser el oído externo. Tenemos una segunda porción que es el oído medio y una tercera porción que vendría a ser el oído interno. Nos enfocamos aquí en el oído externo. El oído externo a su vez va a estar conformado por el pabellón auricular. Pabellón auricular. La oreja, ¿no? El pabellón auricular. Y también por el conducto auditivo externo. Esto conformaría, toda esta parte, conformaría al conducto auditivo externo. Ya está. Son las dos porciones que vamos a encontrar en el oído externo. Bien, el pabellón auricular. El pabellón auricular, si te das cuenta, tiene la forma semejante a un embudo. Eso va a permitir captar mejor las ondas sonoras. Al tener esa forma de un embudo, capta las ondas sonoras y eso cada vez que va acortándose, como el embudo, eso va a intensificar y mejorar justamente las ondas sonoras para que pueda luego ser conducido. Por ello es que la forma del pabellón auricular mantiene justamente esta disposición, ¿no? Esta forma. Además también algo importante aquí, ¿no? Antes, cuando una persona no podía oír, pues actualmente ya hay dispositivos, ¿no?, que se implantan para poder escuchar. Antiguamente pues no había esto. ¿Y cómo hacían para poder escuchar? Cuando perdían poco a poco el sentido de la audición, simplemente tenían como unas trompetas medias largas y con ello escuchaban, ¿no? Podían escuchar con eso, ¿no? Y esa era como medio trompeta, permitía justamente captar el sonido y poco a poco intensificarla hasta llegar al oído. Utilizaban ello antes, ¿no? Entonces, el pabellón auricular cumple esa función, capta las ondas sonoras que se está produciendo por un estímulo. Además también aquí ya para el conducto auditivo externo, este conducto auditivo externo, ahí lo tenemos, presenta a ese nivel unas vellosidades, pequeñas pero son vellosidades. La función de las vellosidades siempre va a ser capturar partículas extrañas, partículas de polvo por ejemplo. Pero además también vamos a encontrar por aquí a glándulas que son las glándulas ceruminosas. Esta glándula ceruminosa, como su nombre lo dice, va a secretar cerumen. El cerumen que secreta es muy importante porque este cerumen lo que va a hacer es impermeabilizar esta zona. También va a evitar que las partículas de polvo o inclusive microorganismos puedan entrar fácilmente a esa zona. Y de ahí la importancia de esta glándula ceruminosa.
Comúnmente esto lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando nos vamos a la piscina o a una playa, ¿no? Te sumerges en ella, en la piscina, por ejemplo, y no vas a notar que el agua entra a tu oído, ¿no? No entra fácilmente, salvo por ahí pues que de repente se realice algún tipo de maniobras, tal vez, pero comúnmente no entra al oído. ¿Y por qué? Esta cera la impermeabiliza, ¿no? Evita que el agua pueda entrar fácilmente. Y de ahí la importancia entonces de esta glándula ceruminosa. ¿Dónde se encuentra? A nivel del oído, oído externo. Esto conformaría entonces el oído externo. Luego sigue el oído medio. El oído medio va a estar conformado por una membrana que va a ser justamente el tímpano, la membrana timpánica. Vamos a colocarlo por aquí, ¿no? Tímpano, por aquí voy a colocar. El tímpano o membrana timpánica. Bien, jalamos por aquí, ahí está. Esta sería la membrana timpánica, ¿no? Llega a las ondas sonoras y van a estimular esta membrana, la membrana timpánica. A este nivel encontramos una cadena de huesecillos, una cadena osicular, formado por 3 huesos. Uno que vendría a ser el martillo, es la que se relaciona directamente con la membrana timpánica. El otro vendría a ser el yunque, que está después del martillo. Y por último tenemos al estribo. Martillo, yunque y estribo son los huesecillos que conforman la cadena osicular. El estribo está relacionado con la ventana oval. Esto ya es a nivel del oído interno, que lo vamos a ver ahora. Entonces, estos 3 huesecillos conforman la cadena osicular. Ahora, también vamos a encontrar una pequeña abertura. Más que abertura, es un conducto que se le conoce como la trompa de Eustaquio. ¿Por qué es importante esta trompa de Eustaquio? Primero, esta trompa de Eustaquio está relacionado con la nasofaringe. Es una porción de la faringe, una primera porción de la faringe. ¿Y cuál es la función de esas trompas de Eustaquio? Principal función es equilibrar las presiones. Sabemos que en el medio externo hay una mayor presión, o puede haber una mayor presión, y en el medio interno también hay una presión. Entonces, esas presiones tienen que ser equilibradas. Y para poder hacer eso, justamente las trompas de Eustaquio. Si no hubiera pues un equilibrio, entonces, y la presión interna fuese mayor, pues difícilmente se estimularía el tímpano y así que difícilmente podríamos escuchar los sonidos. Por ello es importante la trompa de Eustaquio. Cuando se habla muchas veces de la ruptura de la membrana timpánica, a veces puede verse un sonido muy fuerte. Por ejemplo, ¿no? Los soldados cuando están ante una guerra, por ejemplo, ¿no? Las metralletas o de repente un objeto como una granada, por ejemplo. El sonido que es muy fuerte podría romper el tímpano. Por eso es que muchas veces los soldados tienden a taparse los oídos e inclusive a gritar. Cuando esto hacen, tratan de amortiguar la presión que viene de afuera, que es intensa, para que salga por la boca o por la nariz, ¿no? Por eso es que abren la boca, por ejemplo, ¿no? De esa manera es una forma de equilibrar las presiones. Y esa es la principal función de las trompas o de la trompa de Eustaquio. Equilibrar las presiones. Muy bien, sigamos entonces. Esto sería por parte del oído medio. Luego del oído medio sigue el oído interno. Aquí vamos a encontrar una primera abertura en la cual pues se relaciona el estribo que va a ser la ventana oval. La ventana oval. También vamos a encontrar aquí los canales semicirculares
en la cual encontramos ahí los conductos también semicirculares. Tenemos también al utrículo, que es otra porción. Tenemos también a la cóclea o caracol, y en esta vamos a encontrar una porción llamada el sáculo. Importante esto entre el utrículo y el sáculo. Ellos se van a encargar de un equilibrio estático y equilibrio dinámico, muy importante justamente para poderse equilibrar al momento de caminar, ya sea mediante la cabeza o los movimientos que una persona puede hacer, ya sea patinar o dar vueltas inclusive. Bien, sigamos. Aquí podemos observar también una ventana redonda. Esta es la ventana redonda. Miren, vamos a ver luego la fisiología, cómo ocurre la emisión del sonido o del impulso nervioso para que se pueda captar este sonido. Vamos a apreciar que aquí se encuentra la ventana oval, relacionado directamente con el estribo, y por debajo, por así decir, la ventana redonda. Muy bien, estos son los componentes, ¿no? Los componentes de un oído interno, ¿no? Canal semicircular, el utrículo, la cóclea, el sáculo. Ahora, cuando esto genera vibraciones, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar un líquido también, que ahora lo vamos a ver, la perilinfa y la endolinfa. Estas vibraciones estimulan a las células auditivas, que son ciliadas, y estas células auditivas son las que van a transformar ese impulso nervioso, o perdón, ese estímulo en impulso nervioso, y de esa manera son llevados por el nervio auditivo. ¿Qué par craneal es? Es el octavo par craneal. El vestíbulo coclear. Y justamente, ¿no? Este nervio, que es el auditivo, es el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Porque justamente de esas ramas nacen los nervios, se juntan en uno solo formando el octavo par craneal. Vamos a ver esto ahora, ¿no? Entonces, comprender esto para poder observar y poder determinar también la fisiología. Bien, vamos a ver cómo se da el proceso para poder no solamente captar los sonidos, sino también interpretarla, ¿no? Hacia qué parte del cerebro es donde se dirige para que luego sea interpretado. Primero tenemos el estímulo. Ese estímulo vendría a ser justamente el sonido. Las ondas de presión conformarían ese estímulo. Como habíamos mencionado, esas ondas de presión van a intensificarse. El pabellón auricular, ¿no? El oído, no la oreja, capta ese sonido. Esta se dirige por el oído externo y llega hacia la membrana timpánica, que es la puerta para el oído medio. Llega a la membrana timpánica y es ahí donde esta membrana timpánica empieza a vibrar. Ocurre una vibración en la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica empieza a vibrar y esa vibración de la membrana timpánica es captada justamente por esta cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Son captadas por ello. Entonces ahí tenemos, ¿no? 3, colocaría aquí la cadena de huesecillos. Estos intensifican aún más y esto va a depender también del tipo de sonido que se escucha. Si se escucha un sonido muy fuerte, la vibración pues va a ser también muy fuerte. Pero más se intensifica cuando son de repente sonidos muy acústicos, vibran mucho más rápido todavía. Entonces, esta cadena de huesecillos, ¿qué hace? Simplemente capta las vibraciones del tímpano, las intensifica y mientras más recorre martillo, yunque y llega al estribo, esto genera una presión de adelante hacia afuera. Recordemos que en la última porción que vendría a ser el estribo, que inclusive es el hueso más pequeño que tiene el hombre, esta se relacionaba con la ventana oval. Voy a colocar aquí la ventana oval, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa zona? Este estribo empieza a entrar y salir. Por eso, ¿no? El estribo permite el movimiento hacia adentro y hacia afuera.
hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Y eso justamente, ese tipo de movimiento hace que en esta zona, vamos a ver el nombre de esta, aquí tenemos el estribo, llega a la ventana oval y aquí encontramos un líquido. A nivel de la cóclea encontramos un líquido que va a ser la perilinfa. Y también encontramos otro líquido que se va a encontrar en el conducto coclear, este es el conducto coclear, que va a ser la endolinfa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Una vez que se intensifica, o mejor dicho, ese movimiento va de adentro hacia afuera, esto va a generar unos movimientos ondulatorios a nivel de la perilinfa. Esta es la perilinfa, todo esto vendría a ser un líquido y dentro de este conducto coclear está la endolinfa. Entonces lo que va a ocurrir es que se generan unos movimientos ondulatorios en la perilinfa. Movimientos ondulatorios en la perilinfa y eso va a hacer que se estimule justamente por la presión que está generando la endolinfa. Por eso, en los movimientos ondulatorios en la perilinfa hacia el conducto coclear, este es el conducto coclear, esos movimientos ondulatorios estimulan y por lo tanto una mayor presión también en la endolinfa. Esto sería entonces, tenemos aquí 4 que se producen esos movimientos ondulatorios, aquí 4 del estribo, aquí 5 vendría a ser los movimientos ondulatorios, aquí 5, y luego esto va a generar el estímulo también a unas células ciliadas que encontramos en la cóclea. Esas células ciliadas, debido a la presión que se está generando en la endolinfa, ¿no? Esto estimula y es transformado, ¿no? Es transformado en impulso nervioso. Y una vez transformado en impulso nervioso, estos nervios captan ese impulso nervioso y lo llevan hacia el cerebro. ¿Pero hacia qué parte del cerebro? Sabemos que lo lleva primero hacia el centro de relevo nervioso y ese centro de relevo nervioso es el tálamo, lo lleva hacia el tálamo. Y después del tálamo lo va a llevar hacia el lóbulo temporal, así que no va muy lejos, hacia el lóbulo temporal. Y es justamente en el lóbulo temporal donde se procesa ese impulso nervioso y es ahí donde se va a interpretar, pues, ¿no? Para realizar una acción frente a un sonido. El sonido está medido por decibeles, ¿no? Hay ciertos decibeles en la cual puede ser tolerado, pues, ¿no? 100 decibeles, por ejemplo, es lo que podríamos tolerar. Más de 100, 120 o más de ello, ya ese sonido se convierte en ruido, ya es molestoso e inclusive pues, puede traer consecuencias con el tiempo en la audición. Algo importante aquí también es el uso de los audífonos. Muchas personas, jóvenes sobre todo, utilizan audífonos en cada momento, al momento de ir de repente desplazarse de un lugar a otro, en la movilidad, etc., ¿no? Las consecuencias que puede traer utilizar estos audífonos es simplemente endurecer más la membrana timpánica, se vuelve un poco más rígido debido a la intensidad que está directamente desde el audífono hacia este tímpano. Y eso puede generar con el tiempo el endurecimiento y ese endurecimiento requerirá de un mayor estímulo para que pueda vibrar y por lo tanto tendrías que realizar un sonido mucho más fuerte para que te pueda escuchar la persona. Suele suceder a veces cuando están escuchando el audífono, la otra persona le habla y no lo escucha. Inclusive cuando se acerca el audífono, ¿qué? Dice, ¿no? Con mayor fuerza, ¿no? Sabiendo pues de que ya la persona, a pesar que emitió un sonido adecuado, la otra persona pues no lo llega a escuchar. Entonces con el tiempo se endurece el tímpano y va a necesitar una mayor intensidad del sonido para que pueda vibrar, ¿no? Y formar todo ello, pues, ¿no? Bien, eso sería en cuanto al proceso, cómo es que
ese sonido es transformado en impulso nervioso y es llevado hacia el cerebro y luego es interpretado.